Buenos días, profesor. Hoy día con mis compañeras Pía Valdés, Daniela Valdivia, Catalina Rojas y yo, Josefina Ibacache, les presentaremos sobre la hidrodilatación guiada bajo ultrasonido. Bueno, comenzando con la introducción, tenemos que la hidrodilatación guiada por ultrasonido implica la inyección de un líquido, generalmente una solución salina o un corticoides. El líquido va a ayudar a distender la cápsula articular y a romper las adherencias que pueden estar causando dolor y una limitación del movimiento. Generalmente se utiliza en una articulación limitada en sus movimientos, como los hombros o los tobillos, para expandirla en su tamaño o volumen, con lo que recuperamos su funcionalidad completa. Es por ello que a continuación daremos a conocer qué es la hidrodilatación y también presentaremos una patología que se trata con este procedimiento. Para entrar un poquito en contexto, tenemos que la capsulitis adhesiva o hombro congelado es un problema que limita el movimiento del hombro y genera dolor progresivo. Aunque el diagnóstico suele ser clínico, las imágenes, especialmente el ultrasonido, ayudan a comprender mejor el estado de la articulación. Los objetivos. En cuanto al objetivo general, será describir la técnica de hidrodilatación guiada por ultrasonido para tratar la capsulitis adhesiva de hombro. En cuanto a los dos objetivos específicos, el primero va a ser identificar los aspectos clínicos y diagnósticos que fundamenten el uso de la hidrodilatación en capsulitis adhesiva. Y el segundo objetivo específico será detallar la forma del procedimiento técnico de la hidrodilatación guiada por ultrasonido. ¿Qué es la capsulitis adhesiva? Esta es una enfermedad donde la cápsula que rodea la articulación del hombro se va a inflamar, se va a engrosar y se va a poner rígida. La cápsula es como un sobre que envuelve el hombro y va a permitir que se mueva suave. Cuando esta cápsula se inflama, va perdiendo elasticidad y el espacio dentro del hombro se va a achicar. Este cuadro clínico presenta clásicamente tres etapas. La primera, denominada freezing phase, que es el inicio del dolor, pero que determina el dolor intenso, especialmente nocturno, sin una gran rigidez articular que puede durar de 2 a 9 meses, y aquí se va a presentar mucho dolor y el hombro va a ponerse rígido. La persona también va a evitar moverlo por dolor y la cápsula va a producir que se apriete más. Luego tenemos la segunda fase, que se llama Frozen Phase, que esta puede durar de 4 a 12 meses, en donde el dolor se va a hacer más tolerante, pero va a aumentar la rigidez en diferentes movimientos. Esta va a presentar un dolor bajo, pero casi no se va a mover, y es cuando más se nota la limitación. Luego tenemos una tercera fase, que es la de regresión, que es la Tawin Phase, que esta puede durar entre 5 y 26 meses. Aquí se va a ver que el cuerpo lentamente va a recuperar su movilidad y va a ser muy gradual. Para recalcar, en la primera fase el tratamiento está orientado a disminuir el dolor y la inflamación, siendo los fármacos antiinflamatorios no esteroidales ineficientes en la solución. ¿Qué es la hidrodilatación? Es un procedimiento mínimamente invasivo, donde guiándose con ultrasonido, el médico introduce una aguja en la articulación del hombro. Se efectúa un abordaje posterior-superior de la articulación glenumeral, bajo visión ecográfica, con trocar espinal, infiltrando analgésico local en planos superficiales y profundos, hasta llegar a la cápsula articular. Se utiliza habitualmente la técnica de mano libre, en la cual, con una mano, se introduce la aguja y con la otra se controla el transductor. La aguja debe ingresar en forma longitudinal al eje largo del transductor y su punta debe ser visualizada permanentemente durante el procedimiento direccionándola hacia el objetivo. Posteriormente se ingresa a la articulación y se infiltra en una primera instancia un analgésico local para poder efectuar sin dolor una dilatación de la cápsula con suero fisiológico. El objetivo es dilatar la cápsula articular, romper la adherencia interna y permitir que la movilidad mejore más rápido. Poder comprender la importancia del ultrasonido, es importante saber que este se ha convertido en una herramienta fundamental en la hidrodilatación de la capsulitis adhesiva, debido a su capacidad para ofrecer una visión en tiempo real, precisa y segura de las estructuras del hombro. Su uso permite al especialista identificar de manera exacta la anatomía, diferenciando los tendones, la cápsula articular, las bursas y demás tejidos, lo que es importante para poder colocar la aguja correctamente en la articulación glenumeral. Esto reduce de forma importante los riesgos y aumenta la eficacia del procedimiento.
Entonces, esto nos dice que el ultrasonido permite ver exactamente por dónde pasa la aguja, dónde está la cápsula y cómo entra el líquido, como mencioné anteriormente. Entonces, esto va a asegurar la precisión, seguridad y menor dolor, y así evitará tocar estructuras sensibles como nervios o vasos. Igual no está de más recalcar que esta precisión se asocia con menores complicaciones cuando es realizada por profesionales entrenados. Bueno, ahora vamos a explicar el procedimiento. El paciente se posiciona de cúbito lateral con el hombro afectado hacia arriba. Se realiza un aseo amplio con antisépticos y se cubre el transductor del ecógrafo con un material estéril. El médico utiliza un transductor lineal de alta frecuencia para identificar la cabeza humeral, la glena y la cápsula articular, eligiendo habitualmente un abordaje posterior-superior que permite el acceso seguro y directo a la articulación. Posteriormente se infiltra anestesia local en piel y planos profundos mediante una aguja espinal de 21G o 19G. Se avanza en técnica mano libre, manteniendo la punta de la aguja siempre visible en la pantalla de la ecográfica, para asegurar una precisión y evitar estructuras sensibles. Una vez dentro de la cavidad articular, se inyecta primero un analgésico local para disminuir el dolor. Luego se introduce el suero fisiológico en volúmenes variables según la tolerancia del paciente, generando la distensión mecánica de la cápsula que rompe la adherencia y aumenta el espacio articular. Y en algunos casos se añade corticoide para reducir la inflamación. Durante la inyección, el ultrasonido permite observar en tiempo real la expansión de la cápsula, verificando que el líquido se distribuya correctamente dentro de la articulación. Al finalizar, se retira la aguja con técnica estéril y el paciente suele experimentar una mejoría inmediata en el rango del movimiento, por lo que debe iniciar kinesioterapia en las siguientes horas para aprovechar el aumento de espacio articular, evitar que la cápsula se vuelva a retraer y consolidar la ganancia de movilidad. En general, el procedimiento dura alrededor de 15 a 25 minutos. Es seguro, bien tolerado y con baja tasa de complicaciones, cuando lo realiza un radiólogo entrenado, siendo especialmente útil en casos de capsulitis adhesiva, con rigidez significativa y pobre respuesta a tratamientos conservadores. Ahora explicaremos la conexión que tendrá con la física. El estudio y tratamiento de estas patologías no solo dependen de la medicina, sino también de la física, especialmente en el ultrasonido, la biomecánica del movimiento y los principios de presión y volumen. Por eso, entender la física nos permite comprender mejor cómo se diagnostica y trata la capsulitis adhesiva y cómo estos principios se aplican directamente en la práctica clínica. Cómo la capsulitis adhesiva del hombro se relaciona directamente con la física. Se menciona el uso de ultrasonido para diagnosticar y guiar los tratamientos. El ultrasonido es una onda mecánica de alta frecuencia y funciona gracias a conceptos físicos como frecuencia, reflexión de ondas y transmisión del sonido a través de distintos tejidos. Las imágenes que se obtienen dependen de cómo las ondas rebotan en músculos, tendones o huesos. Todo eso es física de ondas. Además, las transductores funcionan gracias al efecto piezoeléctrico que convierte energía eléctrica en vibraciones mecánicas. Por otro lado, la biomecánica, que es la aplicación de la física al movimiento del cuerpo humano, donde la movilidad del hombro. En la capsulitis se ve muy reducida. El texto habla de rango de movimiento, la rotación externa e interna y grados articulares. Todo esto son conceptos de biomecánica. Y el tratamiento intervencional aparece otro principio físico, que es la hidrodilatación. Aquí se inyecta el líquido en la cápsula del hombro para aumentar su volumen y presión. Esto se basa en la física de fluidos, donde un aumento de volumen dentro de un espacio cerrado genera una presión y estiramiento. Entonces, a través de todo lo que hemos mencionado en nuestra presentación, es importante concluir que la hidrodilatación es una técnica que destaca porque es fácil de reproducir, económica y no necesita un quirófano, además de ser poco invasiva. Cuando se combina con la manipulación de la articulación bajo un bloqueo interescalénico, se logra un buen alivio del dolor y una recuperación del rango de movimiento.
Algo que considero un beneficio extra y que no siempre se menciona es que el ultrasonido no solo ayuda a que el procedimiento sea más preciso, sino que también permite que el paciente vea lo que se está haciendo en tiempo real, lo que genera más confianza al ser un método mínimamente invasivo. Ofrece riesgos que otras alternativas como la manipulación bajo anestesia o la artroscopía, donde incluso pueden aparecer complicaciones poco frecuentes como infecciones. Eso sería todo sobre nuestra presentación de la hidrodilatación guiada bajo ultrasonido. Muchas gracias por su atención.